Los contagios por el coronavirus se acercan al 1,5 millones en todo el mundo y el número de muertes sobrepasa los 88,000. Estados Unidos y España ya registran cada uno alrededor de 15,000 muertos. El epicentro en Estados Unidos sigue siendo Nueva York, que acaba de pasar por el día más mortífero desde el comienzo del brote. España define hoy si extender o no el estado de alarma y el confinamiento hasta el 26 de abril, mientras los nuevos datos de contagios y fallecimientos han registrado un ligero descenso. En total, en el país se registra, según el gobierno, más de 152,000 casos, de los cuales 52,000 se han recuperado. Enlazamos a Madrid. Wuhan, lugar donde surgió el COVID-19, vive su segundo día libre de las duras restricciones que sostuvo por 11 semanas, pero sigue la preocupación en la ciudad al registrar las últimas 2 muertes reportadas en China por la pandemia. Tenemos reporte desde la provincia de Hubei. Hola, ¿cómo están? Buenos días en América Latina y a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Hoy que es 9 de abril, sean bienvenidos. Muchas gracias por comenzar su jueves con nosotros. Mientras los contagios por el coronavirus se acercan al 1,5 millones en todo el mundo, Estados Unidos y España ya registran cada uno alrededor de 15,000 muertos. El epicentro en Estados Unidos sigue siendo Nueva York, que acaba de pasar por su peor día desde el inicio del brote. Cerca de 800 personas murieron en las últimas 24 horas. A pesar de esto, hay signos que indican que en este y en otros estados ya se empieza a aplanar la curva de contagios. El estado de Nueva York acaba de pasar por el día más mortífero desde el comienzo del brote. 779 muertos en solo 24 horas. Con los hospitales de Nueva York llenos, se empieza a hacer espacio para otros pacientes en un complejo de tenis en Queens y en una catedral en Manhattan. El gobernador Andrew Cuomo dijo que hay evidencia de que el distanciamiento social está teniendo un efecto positivo porque la cantidad de hospitalizados se está estabilizando. Si detenemos lo que estamos haciendo, verán que la curva cambia. Esa curva refleja lo que hacemos día por día. Un distanciamiento que se mantiene aún con el inicio de la Pascua judía, donde muchos judíos de Nueva York realizan en línea el Seder de Pesach, un ritual propio de esta fecha. Todos estamos celebrando una estupenda festividad, aun si el virus nos ha golpeado de muchas formas. Los trabajadores del sector público han sido particularmente afectados. 41 operarios del tránsito en la ciudad de Nueva York han muerto tras contraer el virus, junto con 14 oficiales de la policía de Nueva York, y más de 500 bomberos han dado positivo. El técnico médico de emergencias José González trabajó durante los ataques del 11 de septiembre y dice que este representa un nuevo nivel de tragedia. Es muy duro, es muy duro, porque como usted dice, no sabemos si hoy es el día que contraeré este virus o no. Nuestro miedo es que sabemos que no se trata de si nos va a dar, sino cuándo. 6.300 personas han muerto en el estado de Nueva York. El gobernador resalta que esto es más del doble de las personas que perdimos en los ataques del 11 de septiembre de 2001. El gobierno español busca hoy en el Parlamento el respaldo del resto de partidos para así extender el estado de alarma y el confinamiento de buena parte de la población hasta el 26 de abril. Mientras, los nuevos datos de contagios y fallecimientos han registrado un ligero descenso. Es por ello que enlazamos con la corresponsal de France 24 en Madrid. Buenas tardes por allá en la capital española, Rosa Pérez. ¿Cómo considera el Parlamento español la gestión de la crisis por parte del gobierno de Pedro Sánchez, que está solicitando esta segunda prórroga del estado de alarma? Bueno, pues a pesar alarma se apruebe con una amplia mayoría. Sin embargo, en esta sesión al Gobierno le están cayendo la derecha y la critican la gestión sanitaria, pero hay que recordar... Ha sido el responsable en las últimas legislaturas de fuertes políticas de austeridad que ahora se traducen en falta de recursos para gestionar esta crisis. Por otro lado, la izquierda en la oposición critica la militarización de la gestión de esta crisis y también la nueva medida anunciada por el presidente del Gobierno en esta sesión, que es la recuperación de la actividad económica no esencial la semana que viene. Sin embargo, el presidente del Gobierno se ha felicitado por el reconocimiento de las organizaciones
internacionales a la gestión de esta crisis en España y ha argumentado que es momento de unidad en forma de pactos de país y también de unidad de cara a exigir políticas de solidaridad en la Unión Europea. Repíteme en 10 palabras, ¿cómo considera entonces el Parlamento la respuesta del gobierno español? Y también te voy ya anticipando la segunda pregunta, pues aunque los datos de contagios y fallecimientos han registrado un ligero descenso, las cifras siguen preocupando. ¿Qué se espera en adelante, Rosa? Pues efectivamente las cifras parece que descienden a nivel de nuevos contagios. Hoy el índice de nuevos contagios se sitúa por debajo del 4%, lo que es una cifra relativamente baja respecto a la de la semana pasada. También la cifra de nuevos fallecimientos de 683 contados en las últimas 24 horas es relativamente baja si se compara con la de la semana pasada, cuando se llegaron a alcanzar los más de 900, por lo que el Gobierno ha anunciado que tras el fin de esta prórroga del estado de alarma el 26 de abril se podría volver a una nueva normalidad, sin detallar mucho lo que esto significa, pero que una normalidad plena no se alcanzará hasta que no se disponga de una vacuna. Muy bien, Rosa Pérez, muchas gracias por tu reporte, nuestra corresponsal de France 24 en Madrid. Nos vamos a Wuhan, el lugar donde surgió el COVID-19. Se registraron en las últimas 24 horas 2 muertes por la pandemia. Sin embargo, la región ya vive su segundo día libre de las duras restricciones después de 11 semanas de cuarentena, aunque siguen otras medidas. ¿Cuántas personas se estiman han salido a las calles? Escuchamos el reporte desde Wuhan de la colaboradora de France 24, Ola Turquía. Ahora Wuhan ya no es una cárcel. Aquí más de 10 millones de personas han estado 76 días desde que cerraron la ciudad completamente el 23 de enero sin poder salir, y esto ya ha cambiado. Desde ayer ya están saliendo trenes de la ciudad a otras provincias de China, y en coche también se puede salir. En las primeras 24 horas de que el gobierno decidiera abrir la ciudad, se calcula que ya han salido unas 55.000 personas. Muchas no querían esperar ni un solo día porque muchas de estas personas provienen de otras provincias de China, y su caso es que les pilló aquí el Año Nuevo chino cuando de repente decidieron cerrar la ciudad y se han quedado hasta ahora sin poder salir, cuando tienen sus vidas, sus familias y trabajos en otras ciudades de China, por lo que ahora todos están saliendo. Eso sí, hay que decir que no todo el mundo puede salir. Las medidas de prevención todavía son muy estrictas. En las estaciones de tren, por ejemplo, en los altavoces recuerdan una y otra vez que hay que mantener la distancia, que hay que dejar que a uno le midan la temperatura y que hay que aceptar que utilicen la inteligencia artificial y una aplicación concretamente que mide los movimientos y los contactos que cada persona ha tenido con posibles contagiados y los movimientos que ha llevado a cabo en China estos últimos meses. Así deciden si una persona puede salir o no, mientras en la ciudad empezamos a ver gente en la calle, hay tráfico, pero casi todas las tiendas siguen cerradas y eso sí, todo el mundo sigue llevando mascarilla. Hoy las potencias petroleras negocian un recorte récord de millones de barriles diarios para apuntalar unos precios deprimidos por el desplome de la demanda debido a la pandemia. Alrededor de 30 países, entre ellos 13 socios de la OPEP, como Rusia y Arabia Saudita, participaron en la teleconferencia. Analizamos esta noticia con un experto de petróleo e hidrocarburos, Julio Villagrán, secretario general de la Federación de Empresarios Gasolineros de Centroamérica. Muchas gracias por esta comunicación, señor Villagrán. ¿Es posible que se logre un convenio? El objetivo de los productores es ponerse de acuerdo en cómo repartir los recortes de producción, algo que no es fácil. No, Alan, definitivamente no tienen ellos ninguna alternativa. Deben lograr el acuerdo para poder reducir la producción por lo menos en 10 millones de barriles diarios, que es lo que ellos andan buscando. El desplome de la demanda mundial es muy grande, es cerca del 30% de la demanda mundial que se ha caído, y los países productores, tanto Estados Unidos como Arabia, Rusia, que digamos son los 3 países que comandan el tema de la producción, no tienen alternativa. Deben ponerse de acuerdo, deben llegar a un acuerdo entre ellos 3, por lo menos, para lograr la reducción en la oferta que están presentando. Hay un exceso de petróleo en el mundo y esto está provocando que los precios se hayan desplomado a los niveles históricos de $20, inclusive un poquito menos que se estaban teniendo. El repunte de precios se puede dar solamente si hay un acuerdo entre la industria petrolera del mundo y los países petroleros. Y si se logra ese acuerdo, señor Villagrán, ¿qué efectos inmediatos tendría este recorte récord?
Bueno, ellos tienen como varias metas. La primera meta es lograr que el precio salga de esa banda negativa que está de $20 y llevarla a un promedio de $40. Esa es la primera meta, recortando producción. Deben lograrlo. El mundo tiene que irse poco a poco recuperando. El mundo poco a poco tiene que ir saliendo de la crisis por la pandemia y los consumos tienen que irse fortaleciendo. En el caso de China, por ejemplo, ya hay movilidad, ya puede haber un mayor consumo. Esto va a permitir a los países productores de petróleo, con una reducción que ellos buscan, por lo menos de 10 millones de barriles diarios, sin duda esto va a lograr elevar un poquito el precio. La primera meta que los países productores se fijan es llevar los precios a los $40. Y luego, en un segundo momento, ante la recuperación de la demanda del mundo, puede lograrse los $60, que son los niveles con los que comenzamos el 2020. Sin duda ellos, repito, no tienen alternativa. Deben lograr acuerdos, inclusive Estados Unidos desde lejos está logrando incidir en los países productores, hace llamados a Arabia y a Rusia para que de una vez determinen cuál va a ser el plan estratégico para la reducción de la oferta, para la reducción de la producción petrolera del mundo. Bien, muchas gracias, señor Julio Villagrán, por su análisis y por esta comunicación. Él es secretario general de la Federación de Empresarios Gasolineros de Centroamérica. Y nos vamos a Uruguay. El gobierno autorizó para hoy el aterrizaje y el despegue de un avión médico que repatriará a los pasajeros australianos y neozelandeses del crucero Greg Mortimer. La mayoría de sus ocupantes están contagiados con el COVID-19. Nuestra corresponsal en Montevideo, Karina Dalmas, nos da los detalles. El Greg Mortimer, el crucero, partió de Argentina, Ushuaia, el 15 de marzo con destino a Las Palmas, España. Luego se mantuvo enfrente a las costas de Uruguay al advertir que varias personas estaban dando positivo del virus de coronavirus. Se le solicitó el desembarco a las autoridades uruguayas, quienes denegaron esta autorización, pero sí le brindaron asistencia médica. En el crucero, en la embarcación, hay 132 pasajeros, 85 tripulantes, 128 dieron positivos del coronavirus. 8 de los mismos que están en situación grave ya han sido trasladados a hospitales privados en Uruguay. Sin embargo, el resto de los pasajeros y tripulación se mantienen en el barco. Como tú bien lo decías, se autorizó un vuelo charter con asistencia médica, se generó un corredor sanitario y hoy estarán partiendo los australianos y neozelandeses que están en la embarcación. Sin embargo, los turistas europeos y estadounidenses se les está buscando un modo de que regresen también a su país. En los dos países más grandes de América Latina, los gobiernos reaccionaron tarde o con medidas laxas ante el avance de la pandemia. Y en Nicaragua, el gobierno todavía no extrema medidas. Hoy hablamos de estos países en las breves. En México, el gobierno estima que hay más de 26,000 casos de COVID-19 que no han sido diagnosticados. Hasta ahora, el registro es de 3,100. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud afirmó que la pandemia es 8 veces más grande de lo que se ve. En Nicaragua, diputados opositores denunciaron que fueron sancionados por la Asamblea Nacional tras no asistir al Poder Legislativo y poner en práctica el autoaislamiento social para así evitar el contagio de coronavirus. El gobierno de Daniel Ortega, quien no aparece en público desde hace 28 días, es el único de Centroamérica que no ha adoptado medidas preventivas y que sigue promoviendo actividades sociales. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro exigió a sus ministros que estén sintonizados con él y volvió a defender la vuelta al trabajo de los brasileños porque argumenta que el desempleo también provoca muertes. Una postura contraria a las recomendaciones de su ministro de Salud, quien pide medidas de aislamiento social para contener la propagación. Brasil es el país latinoamericano más impactado, con más de 16,195 casos y 822 muertes. Y para finalizar, vámonos con el lanzamiento de una tripulación espacial. Y es que sin familiares, sin periodistas y sin público, 2 cosmonautas rusos y un astronauta estadounidense despegaron el jueves desde el cosmódromo de Baikonur, Kazajistán, hacia la Estación Espacial Internacional. Eso sí, luego de una estricta cuarentena. Los dejamos con estas imágenes. Siga con más en France 24.